Estamos esforzándonos por entender la particularidad del mal en relación con la vida nuestra, con las condiciones naturales de la vida nuestra, ¿ya? Uno se da cuenta que el hombre natural es un ser con habilidades extraordinarias, pero no son suficientes para el desarrollo del potencial nuestro, según el llamado que Dios nos ha hecho para llegar a ser sus hijos. Recuerden que llegar a ser hijos de Dios es el objetivo de fondo de nuestra existencia según el presupuesto divino. ¿Ya? Uy, ya. ¿Qué es eso? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Es la condición, digamos así, es la razón de fondo de nuestra existencia biológica, ¿sí? La razón de fondo de nuestra existencia biológica es que nosotros logremos trascender nuestra biología, es decir, ir más allá de nuestra biología, y uno no puede ir más allá de lo que uno es biológicamente, sino usando herramientas que nos colocan a entender la vida mucho más, digamos, más allá de nuestra naturaleza física. Entonces, en esas condiciones, decir que nuestra condición física puede ser trascendida, es decir, uno puede ir más allá de ella, de modo que puede verse uno de una forma que la condición física se queda atrás, porque hay una potencialidad colocada en nosotros, y si es potencialidad aún no se desarrolla, eso de poder vernos desde esa perspectiva se llama trascender. La trascendencia. Eso es una capacidad humana. No hay una criatura en la naturaleza capaz de hacer eso. La trascendencia. Verse más allá de su propia condición física. Para uno poder verse desde la perspectiva trascendente, uno necesita usar herramientas que hacen parte de nuestra capacidad humana. Y la herramienta fundamental para eso se define como
Fe. La fe, fíjese que la fe no es simplemente creer. Para que haya fe, entonces ya vamos encontrando elementos que la distingue de simplemente creer. La gente puede creer y no tener fe. ¿Ya? La gente puede creer y no tener fe. Para poder tener fe, necesitamos una relación de confianza con alguien, ¿sí? Una relación de confianza con alguien. No hay fe creyendo en postulados, ¿ya? Usted puede creer en argumentos y eso no construye la verdadera fe. Eso lo hace un creyente. Y usted puede ser creyente de muchas cosas, pero lo que opera en nosotros para llevarnos a trascender no es ser creyentes. Lo que opera en nosotros para llevarnos a trascender es que alcancemos a desarrollar fe, ¿ya? Y entonces la fe demanda como primera condición un nivel de relación con un alguien en quien nosotros podamos confiar, ¿ya? De hecho, la característica de ese alguien es que esté por encima de nosotros, ¿sí? Esa es la característica de el alguien que fundamenta nuestra fe. Porque uno puede confiar en alguien que está por debajo de uno, y cuando uno confía en alguien que está por debajo de uno, su condición lo lleva a no ascender y trascender, sino a descender, ¿ya? Cuando usted tiene confianza en un compinche, ¿ya? Cuando usted desarrolla confianza en un amigote, el amigote tiene su malicia y tiene su propósito en la relación con usted y usted confía, ¿ya? Eso no es la condición de la fe, ¿ya? Eso no es la condición de la fe. Usted es un creyente o un crédulo, fíjese que uno puede bajar más allá de creyente, un crédulo ingenuo que está aceptando presupuestos de alguien que ni siquiera llega a tener la dimensión moral, la dimensión intelectual que usted puede tener. Usted podría hacer discernimiento de cosas mejor que esa persona, pero esa persona ha logrado adquirir control sobre la vida suya y cada vez que esa persona influye en usted, lo tira hacia abajo, hacia el territorio donde esa persona tiene su, digamos así, su poder de influencia, y eso es abajo. Eso no es fe. Fíjense ustedes, vamos haciendo distinciones, ¿no? Para que haya fe, yo tengo que creer en un alguien, debe ser alguien, y ese alguien debe estar por encima de la vida mía, ¿ya? Realmente por encima de la vida mía. Uno no tiene fe en el diablo. Uno puede ser creyente o persona ingenuamente crédula en el diablo que lo tira abajo, pero no puede tener fe, porque la fe no se desarrolla en ese tipo de relaciones, ¿ya? Aún más, cuando yo desarrollo esos vínculos de confianza en algo o en alguien por debajo, estoy
matando mis posibilidades para la fe. Ese es el problema de la idolatría. El problema de la idolatría es esa. Toda persona que termina aceptando presupuestos de idolatría es un creyente crédulo, ingenuo, tonto. Creer que algo tiene poder para bendecir mi vida es ser uno muy ingenuo. Pero la gente cree en eso. Cree en el poder de muchas cosas. El poder de los talismanes, el poder de tantas cosas, de los riegos, el poder de tantas cosas que se hacen. Y allí no estoy desarrollando fe. Es que yo tengo mucha fe en eso. Usted no tiene fe. Es un simple creyente crédulo. Y por tanto, nunca eso que usted, en lo que usted confía, lo va a llevar o la va a llevar a establecer, por ejemplo, un vínculo de salvación, porque eso no lo salva, eso le quita el espacio para creer en quien puede conducirlo a la salvación. ¿Estoy hablando claro, hermanos míos? Y ese es el poder del mal, ¿no? El poder del mal compite con nuestros espacios de fe, llenándolos con elementos de credulidad o de creencias superficiales. Entonces nos llenamos de todas esas ideas, de todas esas creencias. La gente cuando cree en las brujas, cree que eso es una cosa así simple. No es tan simple, porque cuando usted cree en las brujas, usted está aceptando unos presupuestos engañosos, está aceptando una gran mentira, y desde esas creencias suyas usted no puede creer en Dios, no puede desarrollar fe en Dios, usted no puede desarrollar fe en Jesucristo, no puede. ¿Por qué? Porque tiene ocupado el elemento vinculante para la fe, lo tiene ocupado con elementos de credulidad, con elementos de creencias sin sentido. Y uno tiene que limpiarse de todo eso, por esa razón. Limpiarse de todas las creencias que no tienen sentido. Y por eso hasta indisposición produce cuando yo veo a los hermanos creyendo en tantas tonterías. ¿Y por qué usted está creyendo en eso? ¿Pero qué tanto es eso? Eso ni es para bien ni es para mal, eso es para mal. Porque usted, si cree en eso, no puede creer correctamente para desarrollar fe. Espero que esto me lo estén entendiendo bien. Espero que me lo estén entendiendo bien. Es así de grave. Cuando nosotros vivimos en medios supersticiosos, porque hemos crecido en ambientes muy supersticiosos, nuestra cultura es mágica. Nosotros tenemos esa tendencia a creer cosas mágicas y elaboramos confianza en esas cosas mágicas. Y no nos damos cuenta que eso definitivamente estropea nuestra capacidad para desarrollar fe. Nunca desarrollamos fe mientras esas cosas estén estorbando allí. ¿Ya? Nunca desarrollamos. Porque esas cosas van a estar ocupando el lugar que la fe debe ocupar. ¿Hasta allí vamos? Muy bien. Ahora, eso es todo. Es decir, en cualquier cosa que yo crea que no me conduzca a la fe. Todo lo que yo crea y no me conduzca a la fe es un estorbo, es un inconveniente. Entonces es el poder del mal que está estropeando mi capacidad para creer y para tener fe. ¿Ve? Por ejemplo, usted puede tener esa confianza en la Biblia. Escuchen lo que voy a decir. Usted puede tener la confianza en la Biblia por lo que es el libro que dice lo que dice.
Eso es una confianza que no es ideal. No es el libro por el libro. La Biblia es elemento de nuestra fe cuando la aceptamos como la palabra de nuestro Dios dirigida a nosotros. Por tanto, la Biblia solo desarrolla fe en nosotros cuando nosotros la aceptamos como argumento vinculante, relacional, porque entendemos que Dios nos habla por medio de ella y nosotros nos relacionamos con Dios por medio de ella. A Dios no lo vemos, a Dios no lo sentimos. Por tanto, nuestra relación con Él está ligada a razones que tienen que ver con la forma como Dios se relaciona con nosotros. Y decíamos que los dos elementos relacionales poderosos de Dios con nosotros son, ¿qué? La palabra y el Espíritu. Exactamente. El texto de la Biblia por el texto no es nada. No es nada, aunque sea todo. Es la forma como yo creo en ella. Porque yo puedo creer en ese texto supersticiosamente. Así creen los que abren la Biblia en su sala y colocan un altar especial y abren una gran Biblia en el Salmo 91 y creen que el Salmo 91 así abierto los va a proteger. Eso es una superstición. Eso no es fe. ¿Me están oyendo? Y creyendo de esas formas estorban los verdaderos territorios de fe. Hermanos míos, si no nos limpiamos de toda esa mentira sociocultural religiosa que todavía influye en nosotros, estamos estropeando nuestras posibilidades de fe. Y las estamos estropeando enormemente, enormemente. Y por eso uno tiene que, entendiendo eso, tiene que ir en forma consistente, ir rompiendo con creencias. Ir rompiendo con creencias. Y tiene que uno ir rompiendo con creencias. Por ejemplo, ese miedo que nosotros le tenemos a que los muertos vuelvan y hablen y hagan o digan cosas. Eso es una creencia cultural. Uno tiene que romper con eso. Uno tiene que romper con eso. Ese miedo que tenemos de que alguien nos haga un maleficio. Y decimos que hay gente que tiene poder para hacer maleficio. Si nosotros le damos crédito a eso, estamos anulando nuestros espacios de fe, creyendo cosas que no tenemos por qué creer. Y hay que renunciar, hermanos, renunciar definitivamente a esas creencias. Aunque nos llevemos por delante todo el peso de nuestra cultura, que es poderoso. Todas las cosas que los abuelos nos enseñaron, que los mayores nos enseñaron. Uno tiene que, muchas de esas cosas, tirarla al tarro de la basura, no por irrespeto a ellos, sino porque uno entiende que eso estorba mi fe. Eso estorba mi fe. Espero que esté hablando claro. ¿Ya? Entonces, para que haya fe, entonces, el primer elemento presupuestal de la fe, ¿cuál es? Que haya, lo primero que haya, una relación. ¿Con quién? Con un alguien. ¿Y ese alguien qué característica debe tener? Esté por encima de la vida mía. Eso establece el vínculo de fe. Por eso cuando yo tengo fe en Dios, mi fe en Dios tiene sentido. Cuando yo tengo fe en Jesús, mi fe en Jesús tiene sentido. ¿Por qué?
¿Por qué? Sí, pero ¿cómo identifica bíblicamente esa superioridad de Jesús? Él es el Señor, aleluya, Él es mi Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y todos se doblen, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando yo expreso fe en los ángeles, cuando digo que yo creo en el poder de los ángeles y que los ángeles son seres a los que yo les debo rendir el culto de la confianza, ¿qué será? ¡Ojo! ¿Qué será? Los ángeles. Ahora, usted me dice, no, pastor, yo creo que los ángeles existen. Y yo le digo, amén, yo creo que los ángeles existen. Pero yo no tengo fe en los ángeles. ¿Por qué? Porque en el sistema relacional mío, a partir de Cristo, los ángeles no son superiores a mí. ¿Me están oyendo? Los ángeles no son superiores. Jesús, al ascender al cielo, elevó el estatus nuestro. Hermanos, ahora pertenecemos a la élite. Y los ángeles se identifican como siervos de esta causa. ¿Ve? Por tanto, yo no tengo fe en ellos. Yo no creo en ellos en términos de confianza que conduzca a la fe. ¿Sí me estoy explicando, hermanos míos? Cuando yo tengo fe en San Pedro, San Pablo, en todos los santos, cuando yo tengo fe en María, ¿cómo ven eso? No son relaciones de fe. ¿Me están oyendo, hermanos míos? No son relaciones de fe. ¿Por qué? Porque ellos están a nivel mío. Yo puedo tener confianza en ellos, en el territorio en que ellos expresan a través de su vida la voluntad de Dios, las razones de Dios, ¿ya? Y mi confianza entonces no es en ellos por ellos, sino mi confianza es en Dios a través de ellos. ¿Me están oyendo? ¿Ya? Entonces fíjense que se cambia totalmente toda esa estructura relacional nuestra. Porque creyéndole a mi Dios, aprendí a creerte. ¿En dónde decimos eso? En los matrimonios. En los matrimonios. Se ve que usted ha asistido a la ceremonia. ¿Sí me están entendiendo? Sí, claro. Dios me despierta la confianza en gente válida. Por Él. Aún más, yo confío en mi mamá por Dios. Y en todas aquellas cosas donde esa gente cercana a mi vida desconocen a Dios, mi nivel de confianza se disminuye. Y los puedo querer mucho, pero mi nivel de confianza se disminuye. ¿Por qué? Porque ellos no generan garantía
Porque Dios está ausente, porque el Señor Jesús está ausente. Cuando nosotros oramos a Dios, oramos en el nombre de Jesucristo, bajo la autorización que nos da los méritos de Cristo Jesús. Es un territorio de fe, es un círculo de fe, son territorios de fe. Mi confianza en la iglesia, afirmada en el territorio del poder, es decir, de lo que yo le acepto a la iglesia de parte de Dios, hace parte del círculo de la fe. Pero no en la iglesia por la iglesia, es la iglesia porque allí Dios está obrando. Es a la iglesia a la que Dios le ha dado el Espíritu, es a la iglesia a la que Dios le ha dado la palabra. ¿Me comprende? Entonces, es el círculo de la fe. El círculo de la fe es un círculo definido. Yo no puedo ampliarlo a mi gusto. Yo no puedo ampliarlo a mi gusto. Cuando a mí me dicen a alguien, es que yo en ese profesor creo, casi podría decir que creo ciegamente. Frase que usamos que contradice el término creer. Porque el que cree ciegamente, entonces no está actuando con los sentidos válidos. El que cree ciegamente es un crédulo. Porque creer en el sentido válido es tener los ojos bien abiertos y poder decir, confío en esa persona porque veo razones. ¿Y cuáles son las razones que nos llevan a confiar en determinadas personas? La actitud creyente de esas personas, ¿ya? La verdadera actitud creyente de esas personas. Pero cuando yo digo, es que yo creo en mi profesor, él me dice cosas y yo creo, entonces yo le digo, ojo con la credulidad, porque su profesor no puede certificar la verdad de sus acertos a partir de una relación de él con Dios. Él presupone saber, pero usted sabe que ese saber no es la garantía de su fe. La garantía de su fe es el conocimiento de Dios, es la revelación de Dios, es lo que Dios nos deja conocer. Entonces nosotros estamos plagados de credulidades, plagados, estamos, digamos así, infestados, ¿ya? Infestados por un sistema de argumentos de credulidad que ha venido cada vez matando con más eficacia el poder de la fe de los seres humanos. Cada vez tenemos menos capacidad para desarrollar fe porque hemos multiplicado los territorios de nuestras creencias, Y eso es muy grave. Por eso, alrededor de la fe, un elemento poderoso en el desarrollo de la fe es la sobriedad, ser sobrios, ¿ya? Dice el texto, sed sobrios y velad. Sobrios y velad, y estén atentos a la esperanza en la manifestación del Señor Jesucristo. Pero fíjense que son cosas muy concretas, no es cualquier cosa y no es de cualquier manera. Nosotros somos, podríamos decir, en términos de fe, a veces nos comportamos como analfabetas cuando debiéramos ser los doctos en la fe. Porque pues, a nosotros todo lo nuestro se fundamenta en la fe, pero terminamos actuando como gente crédula, como gente ingenua, aceptando una cantidad de presupuestos sin un mínimo análisis, sin una mínima confrontación de fondo. ¿De dónde viene eso? ¿Quién lo dice? ¿Qué tanta confirmación tiene? Como cuando usted le dicen, esta cosa, esta hierba, le va a servir a usted para esa enfermedad que tiene y va a ser eficaz. ¿Quién se lo dice?
¿Desde qué territorio se lo dice? ¿Qué conocimiento tiene? ¿Qué confianza puede tener usted en la palabra de alguien que en eso no es doctor? Simplemente porque dice conocer cosas. ¿Cómo puede ser usted tan ingenuo de aceptar el argumento de cualquiera que se le ocurre decir las cosas que se le ocurre decir? Eso es lo que pasa en las redes. Terminamos tan enredados por todos los cuentos de las redes que al final no sabemos en qué estamos creyendo. Porque le creemos a todo el mundo las afirmaciones que hace. La gente hace afirmaciones y nosotros terminamos propagando esas afirmaciones. Y alguien pregunta, ¿y eso de dónde salió? Que era la pregunta que en la escuela los maestros le hacían a uno y eran preguntas que hacían en las rondas donde uno quedaba como un zapato, ¿ya? Y le preguntaban a uno, ¿y de esto qué? Y uno decía, esto. ¿Y usted dónde leyó eso? ¿Usted dónde leyó eso? No, doctor, eso lo encontré en esto, eso. En esa época decir una revista médica que había aquí en Colombia era como citar una cosa que no tenía autoridad intelectual para uno citar, y se burlaban de uno, y menos cuando uno no podía decir de dónde sacó esa información. Y usted espera que nosotros le creamos eso que usted está diciendo cuando usted no nos puede confirmar. Y nos puede decir de qué revista sacó eso o quién se lo dijo. Porque si eso se lo dijo su tía o su abuela, ¿qué garantía tenemos para aceptarlo como información científica? De hecho, agresivo pero verdadero. Agresivo pero verdadero. Uno terminaba todo achantado a buscar en dónde podía leer algo que se pareciera a eso que decía, sí, mire doctor, eso está en tal y tal parte. A veces le decían a uno, usted es muy de buena. Entonces, no sé cómo se lo encontró, pero usted es muy de buena. Yo, no, oye, es que yo ya lo había leído. ¿Me están entendiendo, hermanos míos? ¿Qué autoridad le damos para creerles? Así es como nos manejan, ¿ya? Así es como abusan de nuestras vidas, conduciéndonos ingenuamente a aceptar presupuestos que no tienen ninguna validez, no tienen ningún peso. Ahora, lo más grave de todo eso, insisto en esa idea básica que quiero darles en esta noche, es que cuantas más cosas metamos, cuantas más basura de esas metamos acá en la cabeza, creyendo en ellas, estamos anulándonos para la fe. Y por eso llegan momentos en que la gente le dice a uno, pastor, es que yo no puedo creer. Es que yo no puedo creer. Yo intento creer, pero yo no puedo creer. ¿Y por qué no puede creer? Porque está tan lleno de cuentos y la cabeza tan llena de mentiras que el corazón se niega a aceptar un presupuesto aunque venga de Dios. ¿Por qué? Porque está enredado, está confundido. Tiene muchas ideas válidas, entre comillas, allá metidas. Y sacar esas ideas, quitarles la validez para meter las verdaderas. Hermano, eso es todo un trabajo terapéutico. Eso es un trabajo serio. Uno renunciar a lo que cree, eso es un ejercicio espiritual demandante. Tiene entonces carácter terapéutico, carácter de manejo hecho por gente que puede, de parte de Dios, conducir nuestras vidas a la liberación. Esa es la expresión ideal de la liberación. Me libero de formas de creer, de formas de pensar, de argumentos, los saco de mi vida y le cedo el territorio a la verdad clara de Dios que va a llenar mi vida con tanta abundancia que
el mal no tendrá espacios, y si ese territorio es el de un grupo social, allí abundarán las expresiones del poder de Dios, porque no harán mal ni dañarán. Miren ustedes el texto de Isaías 11:9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Tanto conocimiento de Dios anula toda esa basura de la credulidad ingenua de la gente por la invasión de sus vidas con toda la mentira calculada que el mundo está produciendo para hacernos cada vez más estériles para la fe. Eso es un sistema, eso está programado. Y cuando uno ve los manejos políticos de la época, los manejos políticos están hechos para confundir, ¿ya? Elaborar una cantidad de argumentaciones y van a colocarnos expuestos a todo eso para que no tengamos la más mínima habilidad de hacer discernimiento de fondo de la verdad. Entonces todo nos confunde, todo nos enreda y terminamos siendo crédulos, aceptando una cantidad de presupuestos sin ninguna base para asumirlos como verdaderos, porque no tenemos cómo demostrar su veracidad, su realidad. ¿Ve? Y así estamos viviendo en este tiempo, al punto que nos vendieron la idea de que un ser humano masculino puede llegar a ser mujer. Y lo hemos creído. Ingenuamente lo hemos creído, lo hemos aceptado, hemos asumido eso pasivamente. Y nos inventaron hasta una forma nueva de hablar. Y a veces alguien se puede sentir como que no puede concordar con los avances del conocimiento, porque no puede dejar de decir él o ella, no puede decir ello, porque no tiene cómo darle sentido y se siente acomplejado porque hay otros más expertos que dicen ello. Entonces, esa perspectiva es porque no hay verdades de fondo, porque no hay verdadera fe, y la fe, es decir, ese modo de creer no está fundamentado en verdades de ninguna clase. ¿Me están oyendo? Entonces, todo es un cuento. Todo es un cuento. Entonces, fíjense ustedes que estamos hablando de que hay que trascender lo físico. Y la herramienta fundamental es la fe. Voy a colocar esto aparte, hablando de la fe. La fe. Entonces decíamos características de la fe. Primero, es una relación con alguien, relación de confianza, ¿no? Corremos esto. Relación de confianza con alguien que está sobre nosotros. ¿Está claro eso? Y la fe es un recurso para poder aceptar, recurso para aceptar
lo que está por encima de nuestros sentidos. ¿Sí? Porque por fe andamos, no por vista. ¿Sí? Por fe andamos, no por vista. Es decir, nos movemos por la fe, no por las cosas que nosotros sentimos, vemos, olemos, tocamos. Allí la fe no se necesita. Ese no es el territorio de la fe. El territorio de la fe es moverme por algo que está más allá de lo que mis sentidos me aportan. ¿Están oyendo eso? Más allá de lo que mis sentidos me aportan. Que si no vamos entendiendo esto bien, cuando nos enfrentemos a los grandes males, a las condiciones afectadas de nuestra vida, por ejemplo, cuando hablemos de la envidia, que la tenemos en capilla, ¿ya? Cuando nos enfrentemos a eso, si nosotros no desarrollamos estas cosas bien, esa es una pelea sin éxito, ¿ya? Eso es una pelea sin éxito, porque enfrentarme a la envidia lo hago por la fe, ¿ya? Enfrentarme a la envidia lo hago a partir de mi relación con el Señor Jesucristo. Enfrentarme a la envidia lo hago por medio de mi relación con Dios, ¿ya? Enfrentarme a la envidia lo hago por la obra del Espíritu en mí, por la obra de la palabra en mí. Fíjense ustedes que son territorios no expuestos a mis sentidos, solo a mis sentidos. Necesito que me eleve por encima de mis sentidos. Y aún más, que sea capaz de dudar de mis sentidos. Por la fe yo soy capaz de dudar de mis sentidos. Si mis sentidos me llevan a percibir algo que las razones de Dios me dan como cosas que no son ciertas. Y eso es fe. Eso es fe. Sea Dios veraz y ¿qué? Y todo hombre ¿qué? Mentiroso. Es decir, yo tengo que dudar de mí mismo si lo que yo interpreto desde mi concepción, desde mi perspectiva, es distinto de lo que Dios me dice. Es distinto de lo que Dios me dice. Porque nosotros tenemos un mal estructural, nosotros los seres humanos tenemos un mal estructural. Es que lo que no podemos identificar, medir, observar, percibir por los sentidos nuestros no existe. Esa es nuestra manera de entender la vida desde ese territorio. Si yo no lo puedo identificar físicamente, si yo no lo puedo percibir con mis sentidos, eso no existe. Yo no le puedo dar sentido de existencia a lo que mis sentidos no me muestran. Y aún cosas físicas que existen, mis sentidos no tienen cómo percibirlos. Porque mis sentidos tienen un rango limitado de posibilidades. Hay cosas que se le escapan, que están más allá o que están más acá de mis sentidos. Y entonces yo tengo que entender que la realidad se me escapa a mis sentidos. La realidad está allí, yo no la estoy percibiendo absolutamente. En cambio, la fe me pone en relación con la realidad por encima de mis sentidos. Aleluya, aleluya. Es a partir de la fe que yo creo en Dios. No es a partir de mis sentidos. Ahora, mis sentidos me mostrarán un rango estrecho de lo que de Dios puedo entender.
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, yo puedo decir que Dios es real por lo que mis sentidos me dicen, pero la realidad de Dios trasciende a lo que mis sentidos me dicen. Y entonces allí es donde entra la fe a construir una visión de una realidad que está más allá de mis sentidos. Y cuando eso comienza a suceder, estoy haciendo el ejercicio de la trascendencia, colocándome por encima de mí mismo, por encima de mis habilidades humanas físicas, por encima de mi condición biológica. Y entonces va apareciendo las cosas que en mí van construyendo un nuevo hombre. Pablo lo define en una ocasión como el hombre interior. El hombre interior. ¿Ya? El exterior se desgasta, pero el interior se renueva día a día, porque lo estoy construyendo. ¿Ya? Tengo que renunciar al viejo hombre, dice Pablo en la carta a los Efesios, y darle lugar a un hombre nuevo, ¿no es cierto? A un nuevo creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Ya? Esa es una cosa que se va construyendo en mí y va apareciendo la realidad de la dimensión espiritual nuestra, la realidad del hombre según Dios, la realidad del Hijo de Dios en nosotros. Aleluya. No es el Hijo de Dios una condición original. El Hijo de Dios es la meta. Eso, nosotros no venimos a la vida sino rodeados de promesas y no de condiciones reales. Y vamos construyendo esa realidad paso a paso por la fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vean, hermanos, que esto es enorme, porque es a partir de esto que se dan las soluciones. ¿Ya? Nosotros nos enredamos mucho luchando con males desde el territorio de las armas naturales, de las herramientas naturales. Lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, ¿no? Aunque andamos en la carne, nosotros no militamos según la carne, porque es que si así fuera, nosotros no tendríamos nunca cómo trascendernos, cómo ir por encima de nosotros mismos, y estaríamos condenados a vivir como los animalitos, racionales, inteligentes y todo, pero nunca superándose a ellos, sino vencidos por su propia naturaleza biológica. No. La realidad es que nosotros tenemos armas que no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿ya? Para la destrucción de fortalezas, ¿ya? Derribando argumentos, fíjense ustedes, que tienen que ver con la fuerza de argumentos que le dan peso a la existencia, y nosotros los hemos creído ingenuamente. Entonces, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gloria a Dios. Si las armas nuestras fueran naturales, estaríamos fregados. Y de nada nos sirve la religión sino para divertirnos. Y eso es lo que hace la religión pagana, ¿no? Divertir a la gente, meterla en el desborde de sus pasiones. Eso hace el paganismo, ¿ya? Eso hace el satanismo, ¿ya? Una práctica mentirosa, muy mentirosa. Y la gente que practica eso vive en el desborde de sus pasiones, porque para eso existe ese tipo de prácticas religiosas: desbordar pasiones, desbordar elementos instintivos bajos. Sus deseos elementales se desahogan en esos ambientes, porque no se está buscando nada que
que pretenda hacer trascender la persona, porque todo lo que tienen es lo natural, lo que es natural para ellos, lo físico para ellos. ¿Está quedando claro, hermanos míos? Así muchas cosas de nuestra cultura. Tenga cuidado con aquellas cosas que usted de la cultura le da tanta importancia y se prende de ellas, porque no están hechos para hacerlo trascender. Ellos no existen para hacerlo trascender. Ellos existen para meterlo en la inmanencia, en lo de ahora, en lo de hoy, en lo natural suyo. Y usted en ese ambiente de la inmanencia, en esas cosas de la cultura, cada vez menos se ve apto para desarrollar su fe. Porque está dependiendo de lo que ve, de lo que siente, de lo que le gusta, de lo que lo complace, de lo que lo hace sentir chévere, de lo que le desborda de emoción y lo entusiasma todo eso. Y quiere vivir bajo el impacto de esos estímulos, porque eso lo llevan a, digámoslo así, a inundarse de esas poderosas sustancias químicas que se vuelven como drogas. No las inyectamos porque las producimos nosotros mismos, pero usamos los métodos que estimulan la producción de todas esas sustancias, esos neurotransmisores, esas sustancias químicas que nos hacen desbordar de emoción, que nos hacen entusiasmarnos, llenarnos de ganas para hacer las cosas que comúnmente hacemos. Y cada vez menos tenemos interés por la trascendencia, porque todo lo que nos va a importar es lo que está aquí y lo que podemos hacer ahora. Eso es cultura, eso es mundo, eso es mal. Y un creyente metido en todo eso nunca tendrá victoria sobre sus males, sino que estará engordando sus males, los estará fortaleciendo. Y cada vez que llega de rodillas al templo a decirle al Señor, Señor, dame victoria sobre mis males, esos males lo encuellan y dice, estás pidiendo que nosotros salgamos de ti, no te lo vamos a permitir. Y claro, usted no tiene disposición para luchar contra los males que usted mismo estimula en el ambiente en el que se mueve, en la vida cultural común y corriente. Ahora todo se volvió diversión, todo se volvió entretenimiento. Imagínese usted, entretenido, para que usted no trascienda, lo entretienen, lo detienen enredado para que no trascienda, cuando la necesidad es trascender, es abandonar una cantidad de cosas, poder tener condiciones ligeras para elevarnos por encima de lo común. Pero no, estamos amarrados. Espero que ustedes estén captando la dimensión del drama, porque es un drama. En términos espirituales es una cosa dramática. Yo diría que es poner a Jesús a rascarse la cabeza todo el tiempo. ¿Y yo qué hago con ellos? Si están tan llenos. Mire, el elemento vicioso más destructivo que existe, cuando nosotros nos llenamos de nosotros mismos. Están tan llenos de ellos. Dice Jesús que yo no tengo espacio en la vida de ellos. No hay cómo llegar a sus vidas porque ellos están llenos de su propia vanidad, de su ingenua pretensión de grandeza, de su idea de importancia, etcétera, etcétera. Eso ya es una deformación. Nunca trascenderemos y nunca desarrollaremos fe. Esa es la razón por la que en la parábola Jesús habla del fariseo en esa relación que coloca él con el publicano, ¿no? El publicano sale de él para encontrarse con Dios. El fariseo nunca puede salir de él,
porque está lleno de Él. Y por eso la frase de Jesús es ingeniosa. El fariseo orando o hablando consigo mismo no pudo salir de él. Su oración nunca salió de su vanidad, de su territorio elemental, de sus intereses egocéntricos. Nunca salió de allí. Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como este publicano. Nunca salió de él. Nunca su elemento de referencia nunca fue trascendente, Jesús, sino que todo estuvo girando alrededor de su visión personalísima y de sí mismo. Por tanto, esa oración nunca llega al cielo. Dios no escucha eso porque la persona habla es consigo mismo. ¿Y cuántos tendremos ese problema por estructura, por vicios, por deformación? Esa tendencia continua a la autorreferencia, todo el tiempo como que el mundo estuviera centrado alrededor de la vida nuestra y todo lo que acontece en el mundo acontece por mí, contra mí, para mí, etcétera, etcétera. No somos capaces de entender que nosotros no estamos en el centro de nada, que somos solo objeto de la gracia del quien está en el centro, pero nosotros no estamos en el centro de nada. Nada en el mundo sucede por culpa mía. Y nada en el mundo sucede para que yo pueda realzar mi visión egolátrica. Al contrario, el mundo está tan más allá, es decir, la realidad de la vida humana aquí en el mundo está tan más allá de mí mismo que yo solo recibo los beneficios porque soy capaz de creer que en medio de mi insuficiencia el poder de Dios obra para sostener y garantizar mi bienestar, porque no hay nada en mí que lo merezca, que me haga acreedor de todo eso. Y por eso yo no tengo por qué estar todo el tiempo autorreferido. Es que están hablando de mí, lo están haciendo para atacarme. Es que a mí me parece que todas las fuerzas diabólicas están concentradas contra mí. No, usted no es el centro de nada. En el centro está Jesucristo. Y usted tiene que comenzar a renunciar a su propia vida. No vivo yo ya, mas vive Cristo en mí. Tengo que descentrarme. Bueno, son muchas otras cosas que hay que decir a este respecto. ¿Todo eso estorba qué? La fe. La fe. Por eso todo eso impide la trascendencia. Todo eso impide que lleguemos a ser hijos de Dios. De hecho, todo eso impide que nos salvemos. Estorba nuestra salvación. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Sí? ¿No lo creen? Que es preciso eso. Uno a veces percibe muy directamente todo el estorbo que uno le hace a la salvación que Dios le quiere dar. Uno lo percibe. Si vamos aprendiendo a ser objetivos, uno dice, yo definitivamente soy terrible, porque jugando a hacer las cosas bien, termino desviándome siempre hacia las condiciones que me alejan de mis soluciones hacia la trascendencia y me reduzco
a la vida natural aquí y le doy fuerzas a esas condiciones carnales que me combaten y me reducen y me manejan. Y vivo en derrota continua con una tendencia a la desmoralización porque me encuentro en ese tipo de experiencias en que ingenuamente caigo donde ya tuve un conocimiento, pero vuelvo a caer porque el mal se expresa, se disfraza de muchas formas y yo crédulo termino asumiéndolo sabiendo que es el mismo mal que está tocando las mismas áreas afectadas de mi propia vida. Entonces, cuando yo descubro eso, necesito ayuda. Cuando ya descubro eso, necesito ayuda. Y debo buscar ayuda real, objetiva y consistente, porque dar un paso hacia adelante, hacia la trascendencia, es un trabajo serio que me va a demandar. Cada vez que vaya subiendo un poquito más, la exigencia es mayor, pero mi capacidad de ubicarme objetivamente también crece. Y entonces tengo que enfrentar cosas más fuertes, pero tengo mejores herramientas y tengo más habilidades para vencer el camuflaje del mal en la vida mía. Que Dios nos ayude. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. ¿Cómo se recibe el Espíritu? ¿Cómo se recibe el Espíritu? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Qué le dice Pablo a los Gálatas? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, es decir, el poder de tus méritos, o por el oír? ¿Con qué? Con fe. ¿Ve? Para recibir el Espíritu, en ese territorio donde el Espíritu debe obrar en nosotros, para superar esas condiciones equivocadas, yo necesito fe. ¿Y fe en qué? Oír con fe. ¿Oír con qué fe? ¿Oír qué? La palabra. La palabra. ¿Ve? Ya. Nunca el Espíritu opera sin el recurso de la palabra. Y nunca la palabra, digámoslo así, se revela sin el recurso del Espíritu. Es un binomio, digamos, inseparable. ¿Ya? Espíritu y palabra. Espíritu y palabra. Tiene que estar funcionando simultáneamente. Y el Espíritu se expresa o llega a la vida mía o se manifiesta en la vida mía por el poder de la palabra, y el poder de la palabra se vuelve vida en mí por la obra del Espíritu. ¿Ve? Entonces, vean ustedes que son los recursos de Dios. ¿Y qué herramienta necesito yo fundamental para hacer eficaz todo eso en mí? Para que el Espíritu se manifieste y para que la palabra opere en mí eficazmente. La fe. La fe. ¿Ya? Si no hay fe, no hay manera de vencer. Si no hay fe, no hay manera de vencer. Y ya estamos entendiendo que creer no es fe todo el tiempo. Decir que yo creo y ya tengo fe, no. Son dos cosas totalmente distintas. Padre eterno, gracias por esto que nos has permitido entender hoy. Esta forma como vas abriendo a nuestros ojos estas realidades especiales de tu propósito con nosotros. Nos estás llevando a entender cosas especiales y nos estás sanando mediante la intervención de tu palabra y mediante la manifestación de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a superar muchas condiciones nuestras que necesitamos superarlas, pero ayúdanos
a saber usar las herramientas los recursos que nos das, y ayúdanos a implementar en nosotros las herramientas que tenemos porque tú nos las has dado como presupuesto. Ayúdanos a desarrollarlas eficazmente. En el nombre glorioso de Jesucristo te presento la necesidad general de tu pueblo, las condiciones de cada creyente, la experiencia de cada creyente. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en la vida nuestra. En el nombre de Jesús el Señor. Amén, amén, amén. Como dice el escritor a los Hebreos, acerca de esto hay mucho por decir y a veces difícil de explicar, pero Dios se encargará de ayudarnos a todos a ir desarrollando la claridad que necesitamos para tener la victoria que Dios nos está dando a través de su revelación. Dios les bendiga, hermanos míos. Salúdense, por favor.